Bueno, hoy 29 de abril los saludo con una planta y también con un perry y un humano. ¿Para qué hacemos esto? ¿O para qué hago esto? Es para, bueno, me puse a plantear, ¿no? A replantearme el Día del Animal, a meditar, a ver qué onda. Digo, ya hasta en los días que tenemos, habla de nuestra mentalidad, de la dualidad, ¿no? Porque hasta el Día del Animal saludamos a los animales, como a ellos. Yo no tengo nada que ver, es más, les aclaro a todo el mundo que estamos dentro del reino animal, así que por lo tanto sería el día de todo el mundo, de todo lo que no tenga, bueno, animal, vegetal. Ay, yo la verdad que, uy, me parece que todos, no me parece, sé que somos todos lo mismo. Todo lo que vemos es una expresión de un mismo ser, somos todos una unidad, con diferentes formas, pero somos lo mismo. La misma forma, la misma inteligencia, es la verdad que esconden todas las formas. Así es que, digo, todo nuestro sistema, todo lo que está dentro de la comunicación humana, ¿no? De nuestros sistemas, desde económico, de educación, lo que fuere, ¿no? Todo lo que está dentro de lo que hemos inventado nosotros, habla de nuestra manera de pensar. Y me puse a replantearme yo hasta el día del animal, hasta los días que tenemos, hablan de nuestra mentalidad separada, ¿no? De creer que el otro no tiene nada que ver conmigo y no incluirme dentro de ese todo. Y, y somos todos un solo ser. Es más, somos un ser dentro de otro ser y nosotros no estamos exentos de eso. Es más, estamos llenos de bacterias y levaduras, hongos, virus en nuestro cuerpo que nos ayudan a llevar las funciones digestivas. Por ejemplo, lo que comemos lo degradamos en conjunto gracias a las bacterias, si no, no podríamos vivir sin esas bacterias. Y hay un montón de millones de bacterias en nuestro aparato digestivo, en el respiratorio, en nuestra piel, en todos lados que nos ayudan a comunicarnos, y a vivir. Y estamos en constante comunicación con esos seres. Nunca nos cuestionamos por ahí, eh, que, que las enfermedades puedan llegar a venir por una falta de comunicación o con una incoherencia en esa comunicación, ¿no? Yo no creo en la enfermedad aislada, como si no tuviera nada que ver con mis formas de pensar o de actuar. De hecho, cuando uno cambia las formas de pensar o actuar, las enfermedades, se van o mejoran, ¿no? Entonces, nos tenemos que empezar a replantear eso, porque estamos en constante comunicación con todo, no solamente con mis propias bacterias y mis bacterias conmigo, porque también son una inteligencia. De hecho, hay un montón de estudios científicos en base a esto, ¿no? Cómo la bacteria se comunica con mi cerebro para pedir X tipos de hidratos de carbono, de comidas, ¿no? Entonces es como que hay una comunicación maravillosa con todo. Y si estamos viendo este mundo medio caótico es porque hemos perdido esa capacidad de comunicarnos. Nos comunicamos, sí, nos estamos comunicando, pero no sabemos qué lo estamos haciendo. No sabemos ni siquiera cómo lo hacemos. Nos hemos olvidado de eso. Entonces, nuestro cuerpo es un fractal de lo que es el planeta. El planeta está en constante comunicación, nosotros con la totalidad y en la totalidad con nosotros, ¿sí? Y somos todos un solo ser, que gracias a la comunicación y a la cooperación de todos esos seres es los que estamos. O sea, si yo soy una planta no viviríamos, gente. Sin las plantas no viviríamos. O sea, nuestra forma física no podría sobrevivir hoy. ¿Mm? Es una completa cooperación entre todos. ¿Qué nos está pasando? Que no nos damos cuenta de esa de esa cosa. Que tenemos, no, tanta ruido que hay en la mente, tantas cosas que lo que tengo que hacer, que estoy para parar un poco en algún momento y darme cuenta que somos todos una unidad y que esa unidad es perfecta. Cuando yo me siento separado es cuando yo me empiezo a sentir mal. Cuando yo veo separación, cuando yo creo que aquello no tiene nada que ver conmigo, es cuando empieza esa sensación de soledad. Y cambia, porque yo lo puedo hablar por mí, ¿no? Por mi experiencia. Cambia cuando yo siento
que no solamente es pensarlo, porque se empieza a percibir distinto. Y ahí está el quid de la cuestión que yo me empecé a cuestionar. Digo, qué loco, yo hoy tengo como un sentido diferente a lo que sentía antes y mi percepción cambia. Entonces siempre me estoy cuestionando, ¿lo que yo estoy viendo es verdad o es lo que yo creo? Y lo que yo creo es lo que mi mente ve, porque finalmente es la mente la que ve. ¿Y qué es lo que estoy viendo? ¿Y lo que estoy viendo realmente es verdad? Porque yo percibo una cosa completamente distinta hoy. No lo veo, pero lo siento. Y es como si estuviera, no lo puedo explicar, ¿no? Pero ahí me doy cuenta que mi forma de pensar es la que hace que yo vea una cosa o no la vea. Y ahí me doy cuenta que la mente es la que ve, nada más. Y si la mente ve, y la mente ve lo que cree, ¿qué es lo que estoy creyendo? Y lo que estoy creyendo encima lo estoy defendiendo, como si eso fuera la única verdad que existe. Volvemos a las creencias, nuevamente, que no significa de creer o no creer en ellas, significa en no posicionarse, no decir esto es lo único que existe, porque probablemente el día de mañana todo lo que creo no sea así. De hecho ha pasado en la historia, tenemos un montón de ejemplos de esos, de lo que creí en un momento, hoy no es así. Entonces, no posicionarse y entrar en la duda, ¿no? Que probablemente lo que yo creo no es verdad. Entonces, bueno, me fui un poco no me fui porque está todo relacionado, pero bueno, vengo nuevamente al Día del Animal, que somos todos. Entonces, bueno, cambiamos un poco el Día del Animal, lo voy a plantear un poco como el Día de la Biodiversidad, que existe, y me gusta más ese día, me parece, para hablar de todos, de esta comunión con el todo, y que tenemos que dejar de percibirnos separados de la totalidad porque somos parte del todo. Aquí hay una cooperación, hay una comunicación, ¿sí?, con el todo, y quienes nos hemos olvidado de esa comunicación somos nosotros. Seguimos comunicándonos. Entonces, mi pregunta es, ¿no?, si seguimos comunicándonos, basta con ver cómo nos estamos comunicando afuera. Afuera puedo ver la forma de comunicarme de mí. Y si yo veo afuera un desequilibrio, y cuestionamiento tiene que ser, porque ese desequilibrio no lo está haciendo la naturaleza, estamos haciendo nosotros, sus hijos separados. Somos como las bacterias que se sienten media separadas de su otra forma. Vemos formas nada más, pero esas formas son una expresión de una sola inteligencia. Aquí no hay este es más o este es menos, grados de inteligencia, y por Dios, somos bravísimos. Cuando nos demos cuenta de que hasta la inteligencia uno cuestiona cuando se cambia la manera de pensar. Y yo digo, joder, ¿dónde estaba mi inteligencia? ¿Qué es la inteligencia en definitiva? Yo tenía un concepto y cuando cambio mi manera de pensar me doy cuenta de que yo digo, no es otra cosa. Y finalmente me doy cuenta que yo soy parte de eso y soy lo mismo. Veo distintas formas, pero las formas no hablan de la verdad que ocultan. Entonces, este es el cuestionamiento, ¿no? De darnos cuenta, bueno, no sé por qué llegué a esto, pero, pero ¿a qué voy? Si yo veo en mi mundo caos, entonces ahí, en ese caos que yo veo, habla del caos que yo siento, de mi manera de ver las cosas, de mis creencias. Y cuestionarlas. No pensar que eso es culpa del otro, empezar a cuestionarme a mí. Siempre es lo mismo. O sea, es tan sencillo cambiar el mundo. Es tan sencillo que si todos nos diéramos cuenta, esto es así, ¡pin!, de la noche a la mañana encontramos la solución a todos nuestros problemas. Ya lo dijo Einstein. No podemos resolver un problema que hemos hecho con una mentalidad. Para resolverlo, tenemos que cambiar la mente con la que lo hicimos, la forma de pensar con la que creamos ese problema. Así es que, bueno,
replantearse un poco, a cuestionarse las creencias, a cuestionarse lo que vemos, porque lo que vemos no es más que lo que creemos, y lo que creemos es verdad. ¿Mm? Es interesante. Además, va a dar miedo, sí, a mí me dio terror. Pero después de eso dije yo, ¿por qué tengo miedo a algo que yo estoy cuestionando? Y me di cuenta que yo creía que era todo eso, todas mis creencias, todos mis yo soy. Y yo digo, bueno, pero ¿y si yo no quiero ya hacer esto? ¿Por qué tengo miedo a dejar ser esto? Bueno, porque creo que soy eso. Y cuando cuestiono, me cuestiono a mí mismo, me doy cuenta que bueno, que creo que soy un conjunto de cosas que no soy. Y cuando las cuestiono, me da la posibilidad de poder adquirir otras cosas. Y me doy cuenta que yo ya no soy esto o lo otro, simplemente soy. Y eso te hace sentir eterno, infinito. Y ya no sufrimos, dejamos de sufrir por cosas. Así es que, y cuando sufrimos por algo nos damos cuenta que hay una creencia aún metida por ahí. Así es que bueno, nada, un día para replantearse muy copado y bueno, los saludo a todo el mundo, a esta biodiversidad de este universo y simplemente alegrémonos de ser y de existir. Pero existimos en comunión y en unión con todo lo que nos rodea. Y eso me parece maravilloso. Ya no sentirse más solo, sino saber, no solamente saberlo, es sentirse unido a eso, con ese pájaro, con esa planta, y te das cuenta que no es pájaro planta. Ya le quitaste los juicios que tenías acerca de eso. Y pasan a ser algo más que ya sientes por ti, ¿no? Y te das cuenta que somos todos una sola cosa, una sola inteligencia, una expresión que en distintas formas maravillosas, pero que no son más que formas, y que no es la verdad, sino que la verdad estamos ciegos a ella, ¿no? Al ver formas y al creernos formas, nos volvemos ciegos a una verdad, que no por no verla no significa que no exista. Así que bueno, les dejo con los cuestionamientos. Empecémonos a cuestionarnos a nosotros mismos, a los demás, a nosotros mismos. Así que bueno, les mando un abrazo y feliz día.